que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré.
seguiré. Yeah, Señor. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la abundante voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un nuevo tema. Como estuvimos hablando hace ya 2 días, empezamos con las profecías mesiánicas sobre aquel Salvador que vendría a dar libertad al pueblo de Israel. Isaías 53 no es la excepción. Como lo mencioné anteriormente, esta es una de las profecías más fuertes referentes al Mesías, por el hecho de que describe específicamente sus padecimientos, exponiendo en sí lo que el Mesías sufriría aquí en la tierra. Muchas personas no toman este texto como una profecía mesiánica, sin embargo lo es. Si ustedes leen los evangelios se darán cuenta más adelante que lo que está escrito en Isaías 53 es específicamente lo que relatan los evangelios referente a la muerte de Jesús. Hoy, mis estimados hermanos, vamos a tratar el tema el sacrificio del Cordero. Este es ya el tercer tema de este estudio y esperamos pueda tener ya lista su Biblia en mano para que pueda acompañarnos con el resto de estos pasajes. Nos vamos a ubicar en el libro de Juan, entre el capítulo 17, 18 y 19. Vamos a estar tratando esos textos el día de hoy. Y primero quiero introducirle a usted con esto. Hablamos ayer del nacimiento y una parte de la vida de Jesús. Sin embargo, antier también estuvimos mencionando algunas de las profecías que el pueblo de Israel tuvo respecto a su Salvador, a su Mesías. En esta noche vamos a hablar un poquito más sobre lo que pasó después de que Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos. ¿Qué pasó después? Obviamente tuvieron que pasar todo lo que ya estaba profetizado en Isaías, pero también lo que los evangelios describen. Entonces, el arresto de Jesús es el primer punto que vamos a tratar acerca del sacrificio del Cordero. Luego de que Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos con sus discípulos, Judas entonces le llevó a la presencia de Anás. Anás, de acuerdo al contexto aquí en Juan, en el capítulo 17, este Anás es el suegro de Caifás. Caifás en ese entonces es el sumo sacerdote de ese año.
¿Y por qué lo llevaron ahí? Porque el arresto de Jesús debía ser de la siguiente manera, tanto religioso como civil. Y esta es la parte religiosa del arresto de Jesús. Jesús tenía que presentar cuentas ante sus líderes religiosos, y más porque los cargos de los que se le acusaban a Jesús eran de haber difamado a Dios y de haber proclamado ser el Hijo de Dios, lo cual lo tomaron como una blasfemia. Entonces el arresto de Jesús comenzó por ser religioso meramente, llevado ante el suegro del sumo sacerdote, el cual lo interrogó. Obviamente fue abofeteado por algunas cosas que Jesús dijo, si usted lee aquí en este mismo capítulo de Juan 17, pero no solamente se quedó en eso. Una vez Jesús fue arrestado, desde que los soldados lo agarraron ya cuando Judas lo fue a entregar, viene entonces a la presencia del suegro de Caifás y luego lo envían hacia Caifás directamente, pero para Juan no le hace mucho énfasis a esto. El juicio religioso de Jesús consiste un poco en ser llevado más que todo a ese lugar donde Pedro comienza a negar a Jesús la primera vez. Según el texto en Juan, lo niega una vez estando afuera del patio de Anás. Luego Pedro termina de negar a Jesús ya más adelantito según el mismo relato, y Jesús al final es llevado con Caifás, sí, y esto da inicio ya al arresto civil. Como Jesús fue ya procesado de acuerdo a la ley de los romanos, que era el imperio que estaba rigiendo en Israel en ese entonces. Si usted recuerda, de todos los imperios, podríamos decir, que estuvieron sometiendo a los judíos, Roma era el que se encontraba vigente en este entonces, en este lapso de tiempo. Puesto que Roma era el que estaba vigente como imperio, las leyes romanas debían ser aplicadas. Y en esta temporada, que era la temporada de la fiesta de Pascua de los judíos, que era muy festejada por ellos, muy solemne además, ellos tenían el derecho a matar a una persona, bueno, no, o sea, la ley les permitía deshacerse de una persona. Qué feo se oye eso, la verdad, pero la verdad es que sí. La ley les daba el derecho de deshacerse de uno de los peores criminales en ese entonces, de acuerdo al pueblo. El pueblo podía elegir. Para el arresto civil de Jesús, Jesús es llevado al pretorio. Este pretorio es un lugar donde específicamente es donde llega el jefe pretoriano, y él es el que da en sí lugar a esta pauta. Aquí tengo una definición a mano sobre esto. El pretorio es un lugar inicialmente para el jefe de un campamento militar, que después también aplicó para ser un lugar donde se daba un juicio o sentencia de una persona que tenía la autoridad de la guardia pretoriana. Con esa definición ahora sí ya tenemos un poquito más de definición. Juan menciona esa palabra, por cierto. Entonces Jesús, después de ser llevado ahí, lo llevaron ante Pilato de acuerdo al texto, solo que aquí ya vamos avanzando un poquito más, ya en el capítulo 18. Estamos llegando ya casi al capítulo 19. Jesús es llevado a Pilato, y Pilato al entrevistarlo un poco se da cuenta de que Jesús realmente no merece ser condenado a muerte como los maestros de la ley le estaban exigiendo a él. Por ende, se lo envía a Herodes, puesto que era de su jurisdicción y él tenía que resolverlo de una u otra manera. Llegando Jesús con Herodes, de repente Juan no menciona muchos detalles de esto, los demás evangelios sí. Podrán encontrar ahí el enlace de los demás capítulos en los subtítulos que generalmente la Reina Valera pone. Cuando Pilato entonces remite a Jesús con Herodes, Herodes igualmente lo entrevista y le pregunta si él es quien dice ser. ¿Y quién decía ser Jesús? Según las acusaciones, decía ser el rey de los judíos. Jesús, ya un poco cansado, pues era su tercera entrevista, no contestaba, y Herodes lo tomaba por loco. Al final de una larga entrevista y series burlas a la persona de Jesús, Herodes decide remitirlo otra vez a Pilato, pero no porque no consiguió nada, sino porque el pueblo le seguía demandando que Jesús fuese crucificado.
Entonces, Herodes hace lo que más le conviene y decide remitir nuevamente a Jesús hacia Pilato. Y Pilato tiene o se ve obligado a tomar la decisión de azotarlo. Pilato lo azota y se lo muestra al pueblo. Se lo muestra al pueblo. Donde el pueblo no está conforme ni satisfecho por lo que Pilato hizo. ¿Qué hizo Pilato? Darle 40 azotes menos uno, según el otro relato. El pueblo aún no seguía satisfecho. Los guardias que le azotaron igual decidieron tomarse el gesto de hacerle una corona de espinas e implantársela en su cabeza. Todo esto tuvo que pasar Jesús, además de burlas de los soldados, pero muchas profecías al igual fueron cumplidas de todos esos padecimientos que Jesús está pasando hasta este entonces. Una vez Pilato presenta entonces a Jesús ya azotado, ya ensangrentado de esa tremenda paliza que le dieron los soldados romanos, de la corona de espinas que le habían puesto ya en su cabeza. Entonces Pilato decide decirle a los judíos: miren, este hombre realmente no tiene nada por qué ser condenado a muerte. Ya le di un buen castigo, ¿qué más quieren? Y ellos dijo: muerte, queremos muerte, que lo crucifiquen. La reacción del pueblo judío ahí es fuerte. Y usted se preguntará, o no sé si se ha preguntado, por qué los judíos reaccionaron de una manera tan negativa ante Jesús. Si ustedes recuerdan, el jueves, pudimos estar aclarando algunos temas con esto. Yo creo que hubiera podido profundizar un poco más. Pero el jueves, las profecías que se les daban a los judíos del Mesías prometido eran la clave para la cual ellos, en este entonces, manifiestan esa decepción y lo manifiestan de una manera muy cruel. Ellos esperaban a un Salvador, a un héroe, a alguien que vendría a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, obtuvieron todo lo contrario, a un hombre que vino a implantar un reino de paz, a un hombre que se juntaba con prostitutas, con hombres pobres, con pecadores como los recaudadores de impuestos, en el caso de Zaqueo igual. Jesús rompió toda clase de sistema estándar sobre lo que esperaban ellos del Mesías prometido y proclamado. Jesús fue muy diferente a lo que ellos esperaban. Por ende, esta reacción no es sorpresa, no es para nada sorpresa. Usted verá muchas, digamos, los 4 evangelios, porciones donde los judíos están muy molestos hacia la persona de Jesús. Por esa misma razón, están muy decepcionados por lo que ellos recibieron y por lo que se les había profetizado. Entonces, Pilato, al ver la reacción de los judíos, que aún después de haber sido azotado, después de haber sido ya padecedor de tanto sufrimiento, los judíos aún exigían, aclamaban que lo mataran. Entonces, Pilato, intentando arreglar un poco las cosas, les pone a uno de los peores criminales en ese entonces, llamado Barrabás, a la par de Jesús, y les dice al pueblo de Israel: ustedes decidan quién de estos dos merece entonces la muerte, este vil criminal llamado Barrabás o este hombre que para mí no ha hecho nada, llamado Jesús. Como era de esperarse, los judíos dijeron a Jesús: mátenlo, crucifíquenlo, ¿qué están esperando? Y Jesús, tuvo que ser sentenciado a muerte. Pilato no le quedó de otra que lavarse las manos y decir: bueno, que se haga lo que el pueblo quiera, porque se estaban alborotando mucho. Esa misma noche iba a ser la fiesta de Pascua. Entonces, para dejar el alboroto un poco, Pilato toma esta decisión. Jesús es condenado a muerte y de esta manera da inicio a esta clase de condena. La condena de Jesús hacia la muerte es una muerte de cruz, dada a los peores criminales de la categoría de Barrabás y un poquito más fuerte. Esta clase de condena se aplicaba a las personas que realmente eran lo más vil en la sociedad judía. Esta clase de condena se aplicaba entonces para las personas que realmente ya no podían aportar algo bueno a la sociedad, sino que solamente esta clase de actos de vandalismo y de maldad, en pocas palabras. La condena de Jesús entonces lo lleva a una muerte dolorosa y muerte de cruz, donde es obligado a cargar una cruz hasta su lugar de muerte. Hasta este entonces Jesús ya ha sido golpeado, ya ha sido humillado, ya ha sido de repente
víctima de uno que otro golpe extra de parte de los soldados romanos, que a su vez se aprovecharon mucho de su humildad y de su forma de ser pacífico. Jesús no protestó a todo esto. Como dice Isaías, el hombre ni siquiera abrió su boca al ser azotado. Él permaneció en silencio. Ahora bien, una muerte como la que Jesús padeció, nosotros podemos verla muy fuerte, y es por esa razón que yo quiero compartir con ustedes este video para que ustedes puedan experimentar o sentir en su corazón más o menos un poquito de tristeza. Pero no quiero ponerlos tristes, solamente que reflexionemos sobre lo que Jesús realmente padeció. Si recuerda usted, le vengo mencionando que fue azotado por los guardias romanos por órdenes de Pilato para ver si así cambiaba de opinión el pueblo judío, y ni aún así quisieron. Entonces, este video le va a mostrar a usted una que otra cosa referente a la muerte de Jesús. Le pido ponga atención un momento. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La vega llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar.
Ya colgado, casi sin poder respirar, a clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: dislocados están todos mis huesos. Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. La muerte de Jesús entonces es un hecho que marcó la historia, es un hecho que impactó nuestros corazones. Y si usted pudo notar, el sufrimiento de Jesús no solo se remonta al estar colgado en esa cruz, fue desde antes. Si usted pudo presenciar el mensaje de ayer, Jesús estaba en ese monte, no pasándola bien con sus discípulos. De hecho, él estaba en un momento de agonía, desesperado, clamando a Dios para que Dios le librara de eso. Pero al final Jesús entendió que esa era la voluntad de Dios, poder darle un mensaje de esperanza a la humanidad, un momento del cual todos podemos ser partícipes. Ese momento cambió la historia de la humanidad para siempre. Fue una deuda que, si usted lo mira bien, una deuda tan grande que el hombre tenía, que ya no había manera, ya no había ninguna forma en la cual el hombre pudiese pagar. El tema de hoy es el cordero, el sacrificio del cordero, por una razón, y es que Dios, la justicia de Dios demanda sangre y muerte para pagar un pecado. Esa es la única manera. Por eso las leyes del Antiguo Testamento demandaban sacrificar a un animal, a un cordero limpio, sin mancha alguna, o otros de los animales permitidos de acuerdo a la ley, de modo que fuesen sacrificados para expiar y dar perdón a estos pecados ya cometidos por el pueblo judío. Sin embargo, el pecado llegó a crecer de una manera tan grande, ya había pasado el diluvio, todo esto, ¿no? No podía Dios volver a inundar la tierra, Él lo prometió, su justicia siempre permanece y su palabra no se contradice en ninguna manera. Entonces, ¿qué hace Dios para enmendar esta situación del pecado exagerado de la humanidad, en el cual un cordero ya no era suficiente para poder expiar los pecados de las personas? Él la pone así. Una deuda tan grande que ya el hombre ya no podía pagar ni con ningún cordero o vaca que quisiera asesinar para sacrificarla. Ya no podía, no era suficiente, era demasiada la maldad. Una deuda que creció a un punto en el cual solo Dios podría pagarla, y Él en este punto es donde demuestra su amor. Siendo Dios, como dice Juan al principio de su evangelio, siendo Dios se despojó de su gloria y se hizo hombre para pagar esta deuda que los hombres tenían, y de ese modo ser ese cordero que limpió y purificó los pecados de la humanidad.
En esta semana ocasionalmente se pasan muchas películas sobre el sacrificio, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Y le invito a reflexionar mucho en estas películas. No lo pase por alto. Jesús realmente se sacrificó por usted y por mí. Lo que vimos en este video es solo la opinión médica referente a la muerte de Jesús. Si este sacrificio no fue suficiente para nosotros, no hay nada más que lo sea. Fue la única manera en la cual Dios pudo demostrarnos su amor y darnos una nueva oportunidad para poder estar con Él. Si usted aún no ha sido de los que han tomado esa decisión de poder reconocer ese sacrificio y de poder aceptar el perdón que Dios le da, creo que esta es una buena oportunidad para declarar que ese sacrificio realmente tuvo un efecto poderoso en su vida. Y qué mejor oportunidad para hacerlo que desde la comodidad de su hogar. Puede hacerlo sin ningún problema y hacer una oración a Dios. Puede hacerlo orando directamente con Dios. Dios le ama, Dios le da una nueva oportunidad y es por esa razón que hoy estamos trayendo este mensaje. Le invito a reflexionar en la siguiente letra de este canto y en ese video que se proyectará, en la letra de este canto y en este video que a continuación veremos juntos. Dios les bendiga grandemente. Sigan en su hogar. En la cruz, mi Salvador me rescató y me